Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de nuestra serie, La justicia que viene, los retos de la inteligencia artificial, aquí en Justicia TV. Y hoy vamos a hablar específicamente de justicia e inteligencia artificial. La vamos a hablar desde la perspectiva de cuáles son las ventajas, la utilidad, los aprovechamientos que se puede hacer en el ámbito de la administración de justicia de estas tecnologías que no son tan nuevas, pero que sí se transforman día con día de una manera vertiginosa. Y también, por el otro lado, lo que las personas juzgadoras deberían de conocer y de saber para poder resolver casos de la más diversa naturaleza en las cuales estén imbricados temas vinculados con la tecnología, que son casos que ya están presentes en muchas cortes en el mundo, también aquí en México, y que seguramente lo seguirán estando con mayor cantidad e intensidad en los años venideros. Así que Javier, Laura, muchas gracias por acompañarnos aquí y empiezo contigo, Laura. Empecemos por el lado de los aprovechamientos, es decir, existen esas tecnologías, han llegado para quedarse, quizá vale la pena explicar un poco algunas de ellas que te resulten útiles. ¿Cómo podría un juzgado, una persona juzgadora, digamos, aprovecharse de ellas para mejorar el desarrollo de su actividad profesional? Totalmente. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Pedro. Y si tocas un tema importante de en dónde, porque a veces pensamos que la justicia digital es solamente cuando llega al juez, lo jurisdiccional, pero en realidad solamente el 20% de los asuntos llegan al estado jurisdiccional, todo lo demás se resuelve entre vecinos, entre alguien que le pides apoyo para saber, bueno, ¿qué hago si mi vecino se le cayó el árbol encima de mi casa? ¿No? Todas estas problemáticas y justo la inteligencia artificial ayuda en esto que se ha llamado el camino de la justicia, ¿no? Es decir, desde que hay un conflicto legal. ¿Medios alternativos, dirías? Exacto, Okay. desde que hay un conflicto legal, es decir, hay un problema y yo necesito una solución, hasta que se ejecuta, ¿no? Entonces, a veces llegará al estado jurisdiccional. Y muchas veces no. Y muchas veces no. Y la inteligencia artificial justo nos ayuda desde el momento en el que hay un problema, tengo un problema, ¿qué hago? Y podemos encontrar un chatbot que con inteligencia artificial nos dice qué hacer. Entonces, a lo mejor ya no llegas a un defensor. Pero si tienes que llegar a un defensor, te puede decir, de toda esta cartera de personas defensoras, el que te ayuda a tu problema legal es este en un minuto. Y si eso no es suficiente y llegas a una investigación en materia penal, también te ayuda a hacer investigaciones de inteligencia artificial. Y si en todo caso no se resuelve ahí en este camino y llegas a la función jurisdiccional, ayuda tanto a sistematizar los procesos rápido, como a encontrar rápido el derecho, como a resolverlo de manera mucho más sencilla. Me encanta, y ¿sabes lo que voy a hacer? Desmenuzar parte por parte, pieza por pieza, empezando acá con Javier. A ver, nos dice Laura, lo primero es, hay un conflicto. Sí. Las sociedades hay conflictos. Claro. ¿Sí? Y ese conflicto requiere una solución. Lo sensato en un primer momento es preguntarnos cómo lo resuelvo, y si una es una persona sensata, cómo lo resuelvo de la mejor manera y lo más pronto posible. Y ahí nos dice Laura, pues puedes acudir para orientarte a herramientas de inteligencia artificial que te van a ayudar a mirar en esa primera etapa, qué es lo que puedes hacer, aquí pensando como ciudadano de a pie. Mi pregunta concreta es, ¿y confío en lo que la herramienta me conteste, Javier? Es una buena pregunta. Recordemos que, bueno, y para el público que está aprendiendo sobre qué es la inteligencia artificial, hay muchas cosas que le estamos llamando IA que no son IA, pero lo que sí es IA, la gran diferencia entre un programa de cómputo y una inteligencia artificial es que en el programa de cómputo yo le doy instrucciones, siempre que sea A, será B. Okay. La diferencia de la inteligencia artificial a partir de lo que le llaman el machine learning y luego el deep learning, que son conceptos que para no confundir a la audiencia simplemente significa que la inteligencia artificial tiene un grado de autonomía. ¿De aprendizaje y autonomía, dirías? Correctamente. Okay. Aprende de sí misma, aprende de sus propios errores y va mejorando por sí misma. Esto es un gran dilema que vamos a explorar a continuación porque le llaman la caja negra, es decir, no sabemos exactamente cómo es que aprendió. ¿Qué pasa ahí adentro? No estamos seguros, tenemos algunos indicios, algunas ideas, pero nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, al menos no como a los humanos nos gusta aprender. Pero una vez que ya el modelo está eficiente, está funcionando, entonces toma decisiones que no sabemos cómo llegó a ello. Entonces es muy distinto tener un chatbot en el cual
Pues todo lo hemos visto, un chatbot en WhatsApp en el cual eliges el menú y te va llevando a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Ese es un chatbot que no tiene inteligencia artificial. Pero ahora los chatbots que sí tienen inteligencia artificial, como podemos saber que lo tiene, es porque nosotros le hablamos en lenguaje normal. Incluso hablado. Incluso hablado, y es más, el futuro va a ser completamente verbal, no tanto el escrito. Y entonces el chatbot entiende de qué le estoy hablando, lo pone en una especie de contexto lingüístico y no es que tenga una base de datos de cuando te preguntan esto, esta es la respuesta. La construye. La construye a partir de ahí. Entonces, sí le podemos preguntar a un chatbot de IA información, pero hay una serie de retos, riesgos que vamos a ir desmenuzando aquí. Dentro de ellos está y seguramente algunos lo han intentado, a veces las citas pues no son correctas. Tan precisas las cifras tampoco. Tampoco las cifras. A veces sí. Entonces, todo requiere un... Pero es un tema interesante, a ver, porque nos ayudas a entender cómo funciona y en este camino que nos trazaba Laura, y vuelvo con ella, en la primera etapa, pues bien, nos dice Javier, pues bueno, a ver, hay que entender de qué estamos hablando. Y mi pregunta era, y la reitero en la segunda etapa que tú decías, es decir, bueno, intenté resolver el asunto, le pregunté, entre otras herramientas, a una de inteligencia artificial, encontré caminos y al final en esa primera instancia no lo logré resolver tan fácil. Voy a tener que ir un poquito más lejos y le voy a tener que preguntar cuáles son las vías, quizá ya jurídicas, a las cuales debo yo actuar, ¿no? Y en las cuales me debo acercar. Y además no es lo mismo si estoy viviendo en Holanda que en México, que en los Estados Unidos, y entonces la respuesta, ya hablando en términos jurídicos, tendrá que ser distinta dependiendo de cuál es el ordenamiento jurídico en el que estoy existiendo, ¿no? Y ahí te regreso a la misma pregunta que Javier. ¿Le crees? ¿Confías? ¿O cómo le haces para verificar que esa orientación es una orientación que sí debes seguir o que mejor debes de ser cauta y buscar otra ruta? Yo creo que esa es una pregunta muy, muy interesante y creo que hay que platicarla mucho. Platicamos hace ratito de lo que pasó en la Corte Constitucional colombiana. Ahorita estamos hablando, y tu pregunta fue de, bueno, ¿y cómo potencializa? En este camino nosotros estamos pensando en que la gente de hecho utiliza sistemas expertos, o sea, sistemas creados por abogados para abogados o abogadas para abogadas, que tienen ciertas características que tratan de quitar los sesgos, que piensan desde el derecho aplicable en la jurisdicción. Pero lo que tenemos ahorita es que hay, al menos en América Latina y a nivel mundial, se están utilizando herramientas que no son herramientas para abogados y abogadas. Es decir, ChatGPT, Gemini, etcétera. ¿Confías? No. O sea, ya me diste una primera pista que me interesa un montón. Ya si le vas a preguntar un consejo jurídico, búscate que sea una herramienta especializada en materia jurídica y especializada en la jurisdicción en la que estás, para decirlo así. Esa sería como una primera orientación. No le preguntes a tu chat GPT, digamos, qué es lo que te está recomendando, porque probablemente te sale mal la respuesta. Claro, porque alucina. ¿Qué es una alucinación? Eso me encanta, es una respuesta perfectamente plausible, pero falsa. Y no es que mienta, no es que hay macabro. Sí, no te quiere engañar, simplemente es la en caja el negra. proceso de generación de información, pues te lleva por una senda equivocada. Claro, porque estadísticamente construye palabras que no vienen de una base de datos certera, sino viene de toda la información que hay en la red. Entonces, primero, sí confía, pero pregunta de dónde viene, ¿no? O sea, si ya la vas a utilizar, que sea una herramienta especializada, ya sea que, o sea, por ejemplo, aquí en México hay muchas de violencia de género, para qué pasa si tengo un asunto que me están violentando o no, algo más oficial. Y si no, hay muchas visiones alternativas privadas, como Vilex, como ya Lucía, que no son ChatGPT, porque ChatGPT funciona muy bien para hacer correos, para agilizar cosas que no son profesionales, que no necesitas una jurisprudencia, ¿no? Y lo que ha pasado precisamente con juzgadores a nivel América Latina es que utilizan herramientas porque les dan las cosas mucho más rápidas, pero vienen equivocadas. Exacto. Y a ver, y mencionaba ella, y te lo pregunto a ti, a cualquiera de los dos, pero vamos a pasar la palabra a Javier. Dijiste una sentencia de la Corte Constitucional colombiana. Ahora sí, nos tienen que contar de qué va ese caso. El chisme entero. El chisme completo. Hace como un mes más o menos, la Corte Constitucional colombiana, una de las salas de la Corte... Estamos hablando septiembre 2024. Más o menos, sí. Ok,
para el tiempo, sí. La Corte Constitucional recibió un caso en el cual un juzgador de apelación, una tutela, que son los amparos colombianos, en el cual el juzgador decidió utilizar ChatGPT. Dentro de las IAs existentes eligió utilizar esta y le empezó a hacer varias preguntas. Era un caso de un menor de edad en temas de acceso a derechos de salud, y el juzgador decidió que las preguntas y las respuestas que le había hecho a ChatGPT sobre distintos derechos y accesos a la salud los puso en su ponderación, en su sentencia. Y entonces... o sea, quien juzgó el caso, pues déjame decirlo así, fue el chat. Pues no, esa era justamente la razón por la cual la madre de este menor de edad pidió que la Corte Constitucional lo revisara, porque eso era lo que ella había comprendido. Y entonces la Corte hace un análisis muy interesante y bastante profundo sobre si realmente hay una sustitución en la racionalidad de la toma de decisiones judiciales, y resuelve que no, que en realidad sí fue el propio juez el que decidió y simplemente usó la inteligencia artificial como una herramienta más, más no llegó a sustituir su función jurisdiccional. No le delegó la decisión jurídica Correcto. al instrumento. Ahora, la Corte llegó a varias conclusiones de que para que esa sentencia y el uso de la IA fuera válido, tenía que cumplir una serie de requisitos. Requisitos que son difíciles cada uno de ellos, y si gusta lo podemos profundizar, pero por ejemplo uno de el que dijo no lo cumpliste a cabalidad fue el de transparencia de uso, porque no solamente hay que transparentar usé inteligencia artificial, sino es en hasta qué extensión, a qué profundidad, qué preguntaste, por qué lo preguntaste, era una herramienta idónea o no, o sea, le metió hasta test de proporcionalidad al uso de la herramienta. A ver, pero interesantísimo, y quedémonos en el caso de esa sentencia, porque al final lo que estoy entendiendo es la Corte tiene que revisar el caso y obviamente estas reglas, requisitos, principios que establece para el uso por parte de personas juzgadoras de herramientas de la inteligencia artificial no estaban todavía establecidos cuando este juez lo utilizó. No. Es decir, le van a generar unos criterios a partir del caso concreto. ¿Qué decir de eso? Porque más allá del caso concreto, ¿cuáles son, digamos, los efectos de estos principios y reglas que ha creado la Corte Constitucional colombiana? Sí, es muy interesante porque lo dice de manera muy abstracta. O sea, es una gran sentencia, o sea, son 200 páginas que no tienen pierde, o sea, hay que leerla. O sea, merece la pena leerla. Merece la pena leerla porque te resume todo lo que es inteligencia artificial. Habla de sistemas expertos y luego dice, pero utilizaste ChatGPT, que no es un sistema experto y esto tiene sus propias reglas, ¿no? Entonces, hace este análisis porque esta sentencia, la presentencia de apelación fue de hace un año. Entonces, nosotros lo platicábamos de, a ver, este juez, ¿qué le pasa? Porque primero resuelve, o sea, primero dice, a ver, las partes dicen esto, yo considero esto, argumentos, y digo que tiene la razón la mamá del menor, porque sí debieron de darle el acceso a la salud, porque está en una condición de interseccionalidad. Punto, enter, enter, enter. Le pregunté a ChatGPT y me dijo, ¿no? O sea, lo pone aparte, como, no lo pone como anexo tal cual, pero primero resuelve y luego dice... Ya resuelve y no mueve su resolución. Exacto. O sea, lo hace casi como una... Anexo. Una parte, digamos, anecdótica. Bueno, y de lo que yo resolví, le voy a preguntar al chat a ver qué hubiera contestado. A ver, y cuéntanos qué pasa ahí. Exacto. Y le pregunto, lo interesante es ¿cómo le va con el chat? Exacto, porque lo que le pregunta al chat es, ¿qué harías en un caso como este en la Constitución, en el sistema constitucional colombiano? Y el chat resuelve algo muy similar a lo que él resolvería. Y le vuelve a preguntar, ¿cuáles son los criterios aplicables? Y responde. Entonces, y dice, yo cito esto solamente porque en el sistema constitucional colombiano podemos utilizar la inteligencia artificial para agilizar los casos. Entonces, la primera pregunta que surgía era, a ver, señor, o sea, si ya resolviste, ¿qué tanto agilizaste con esto, no? Y lo que se vio justo cuando llegó a la Corte Constitucional colombiana es que hay muchos juzgadores, o sea, hubo, no sé, más de 20 universidades y activistas que decían, por favor, resuélvanos, porque lo estamos de hecho utilizando, pero necesitamos que nos den cómo hacerlo. Y retomo esto que preguntaba, como una de las primeras cosas fue, a ver, es que tú me estás diciendo, juez, que lo utilizaste como un insumo, pero si fuera un insumo, si fuera un instrumento para búsqueda, no utilizas ChatGPT, utilizas algo que te dé, o sea, que te dé información confiable, ¿no? Le estabas preguntando cómo resolverías, y entonces ahí entra la pregunta, ¿las personas tienen derecho a un juez natural? Y lo que dicen es sí, y no solo eso, un juez natural independiente, y el hecho de que tú utilices información de una inteligencia artificial podría estar sesgada. Entonces, si no está, o sea,
qué información te está dando y si no está haciendo una influencia interna, una influencia externa a la función jurisdiccional. Y lo que dice la Corte es, a ver, primero, como decidió, o sea, se cuidó, digamos, o sea, esta decisión primero tomó su decisión de juez. Argumentada, con un debido proceso, etcétera, y luego lo utilizó. Entonces, sí, partes sí tuvieron un derecho a un juez imparcial y a un juez natural. O sea, digamos, ahora se dice, el derecho de acceso a la justicia no solamente es un juez, sino un juez natural, una persona humana que tenga conciencia. Sí, es interesante porque lo hace, o sea, juez natural, ¿no? Y además, por favor, para que sea un juez independiente, que considere qué herramientas está utilizando, porque no está utilizando una herramienta especializada. Ok, pero ahí hay dos puntos que quiero retomar. Una tiene que ver con esta cuestión del sesgo en la información. Sí. Pues casi cualquier fuente de información tiene algún sesgo. Todos los seres humanos tenemos sesgo, Ajá. lo cual lo hace muy difícil. Pero recordemos que la inteligencia artificial se basa en bases de datos gigantescas. Es más, al punto de que las IAs que estamos usando de forma libre ya se acabaron en el Internet. Con todo lo que hay en el Internet, lo bueno y lo malo. Y ¿no? lo verdadero y lo falso. Claro. Y tal. Sí, y el otro elemento que es muy importante, y ya lo estaba diciendo Laura, recordemos que la IA es estadística. Es, por decirlo de forma bruta, es un regurgitado estadístico. Eso es. ¿Qué significa esto? La IA, a diferencia de lo que creemos, no crea y tampoco interpreta. Lo que hace es, voy a poner un ejemplo. Recordarán que hace no tanto, por ejemplo, estabas en una conversación de WhatsApp, estabas escribiendo una frase y te daba 3 opciones. Esas 3 opciones eran estadística, eran las 3 palabras. Es muy probable que va a usar esta palabra. Exacto. Es la que sigue. Bueno, la IA que estamos usando hoy es eso mismo, simplemente en un nivel muchísimo macro, en esteroides. Pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo una probabilidad estadística de qué es. Entonces, cuando el juez le está preguntando cómo se debería resolver esto, la respuesta es estadística. No está ni creando y menos está interpretando. Esas funciones intelectuales, la IA no la puede hacer. Pero te interrumpo un segundo para una pregunta muy concreta. ¿Podemos, siguiendo la lógica de lo que nos planteas, asumir que entre mayor datos, mayor información tenga la herramienta sí. y mayor número de veces haya hecho ejercicios estadísticos sobre un tema, aumenta su posibilidad de tino? Es una súper pregunta, es una pregunta hasta filosófica que en este momento está causando grandes dilemas entre los desarrolladores y los académicos y prácticamente cualquier persona que se dedica a esto, porque cantidad y calidad son cosas distintas. Recordemos que la base de datos va a determinar el resultado. Entonces, ¿qué hay en esa base de datos? Como dice uno de los teoristas de IA, él dice garbage in, garbage out, que significa si tú le pones basura a la IA, entonces, por eso es que al tener una IA general, como las que estamos utilizando ahora, y no tener una especializada, okay. En la IA general, la base de datos es general y no sabemos de dónde lo tomó, no sabemos de qué se alimentó. En una especializada habrá que ver quién es... Y quién la alimentó, quién la desarrolló, quién la entrenó, claro, como se dice. Quién hizo la revisión de calidad de las bases de datos alimentadas. El problema que tenemos es que para que una IA funcione, la base de datos tiene que ser tan grande que veremos si una IA especializada... Capaz de hacerlo, claro. Claro. ¿A qué información tienen acceso quienes la desarrollan? Porque va a depender de la cantidad de información a la que tienen acceso, la precisión de los resultados. Mientras mayor sea la calidad de información necesaria, menor va a ser la cantidad. Y si la cantidad no es suficiente, el modelo no va a funcionar. Por eso uno de los dilemas que tenemos a nivel legal, jurídico, es... Tal vez los modelos en inglés sí funcionan porque tienen una base de datos muchísimo mayor y los de español, pues vamos viendo, ¿no? Ese es todo un dato que nada más lo menciono y voy con Laura, en efecto, y lo hemos platicado aquí en algunas otras ediciones de la serie. Los sesgos de exclusión y de discriminación que puede tener el idioma en el que accedes a la herramienta es bien importante, sobre todo pensando en nuestro caso, en la diferencia entre inglés y español. Pero regreso contigo haciéndote la misma pregunta, pero entonces de otro lado. En el tercer momento, tú eres la persona que enfrenta un conflicto, preguntas cuál es la orientación,
Tú dices, bueno, yo le recomiendo que se lo pregunte a una herramienta especializada en la materia, no a cualquiera. Te dice, mire, vaya por esta ruta. En esa ruta te das cuenta que el tema se va a tener que judicializar. No hay manera de resolverlo sin llegar a ese 40% de casos que terminan en un juzgado y ya llego al juzgado. Y en este caso ya no soy esa persona, ya soy el juzgador. O sea, ya no soy la mamá del niño, soy el juzgador. Tú como juzgadora, y eso creo que es muy importante transmitírselo pues, al público en general y a las personas juezas y jueces que nos siguen el día de hoy, tú como juzgadora, ¿sí utilizarías una herramienta especializada en tu materia para abrevar, para acceder, para sistematizar información que te permita ir, digamos, orientando de la mejor manera la sentencia, la decisión que vas a tomar? Claro, por supuesto. Y aquí un poco, o sea, porque justo este fue el caso, ¿no? Colombiano, que es, o sea, sí se necesita utilizarlo porque es un hecho que aunque es una discusión académica, si una persona o una persona abogada o una máquina piensa mejor en calidad y en cantidad, la realidad es que ya hay herramientas especializadas, de nuevo, especializadas, que sí se ha probado que tienen mejores resultados jurídicos que una persona física, ¿no? Este caso de la Universidad de Massachusetts, en donde compitieron, ¿no?, todos los abogados que pasaron la barra y ChatGPT 4 entrenado y dejó por 80% a todos en ensayo incluso, ¿no? Entonces, ya se acabó no solo el ajedrez, no solamente el Go, ahora también los abogados. O sea, sí. Exacto, entonces si lo que queremos es encontrar información precisa y de dónde sacó esa interpretación, por supuesto que es mejor llegar a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor a una persona. Ahora, donde no, es donde necesitamos entender el caso, ser personas humanas, entender cuál es el problema real. A lo mejor el problema no es que la mamá y el niño, a lo mejor el problema es que estaban cansados de tener un litigio tan largo, ¿no? Entonces, esta sensibilidad que no se tiene, esa sí la tienen las personas humanas. Pero para procesamiento de datos, para un sistema de gestión que permita rápidamente hacer una checklist y decir es procedente o no, va para acá o para allá, o en un minuto hacer una búsqueda que normalmente te tarda 6 horas. De precedentes, de tesis jurisprudenciales, de datos que te van a que te van a servir. Exacto, sí. Y eso es como, o sea, ese es como el punto en donde creo que hay como mayoría, ¿no? Es donde todas las personas decimos, va. Ahora la pregunta es cuando ya en casos como China, como, ¿no? Entonces ya empieza a ver, el juez solo revisa. No toma una decisión, sino solo revisa. Entonces ya entramos en otro terreno, ¿no? Pero si es yo como juzgador, me llega el caso y tengo herramientas que me dan mucho más rápido, que tengo todas esas 6 horas que me hubiera dedicado yo o mi persona secretaria, estoy cuenta, para resolver un caso, pues claro que sí. Y entonces ese tiempo ahórratelo y utilízalo para algo que solamente las personas humanas No, me encanta, pero hacer. me encanta y nos lleva a un terreno, Javier, te le paso la pregunta, que es en el cual entonces va cambiando, digamos, la función del juez, la labor del juez y la labor del secretario estoy cuenta, la secretaria estoy cuenta, es decir, ya no tienen que andar ahí buscando entre los archivos, los papeles, claro, suponiendo que la información esté digitalizada, accesible, etcétera, etcétera. Sino que va cambiando algo, no lo dijiste tú, pero lo digo yo y probablemente me equivoco, algo que se parece más a eso que llamamos impartir justicia. Es decir, una decisión en la cual los criterios no son mecánicos, automáticos, numéricos, sino tienen que ver con cuestiones más de sensibilidades. Exactamente, porque la IA no entiende contexto de mundo. Entiende el contexto lingüístico y gramatical cuando hablamos de las IAs que son generativas, que ahorita quiero tocar las otras, pero no entiende el contexto de mundo. Es como si tuvieras un periquito que repite algo, tal vez nos reímos porque lo repitió, y gramaticalmente puede ser perfecto, pero el perico no entiende por qué nos estamos riendo. Así es la IA hasta ahora, veremos en unos años. Ese contexto de mundo, mientras mayor sea contextual, más intervención humana requiere. Ya hay muchas decisiones que están tomando en Internet, las plataformas. Por ejemplo, si es algo que no es contextual, la IA lo puede decidir de forma autónoma y no hay problema. Pero mientras más contexto le pongas, menos útil es una IA y más indispensable es que un ser humano... La valoración humana. Exactamente. Hasta el día de hoy no tenemos un sistema que haga valoración humana y probablemente no lo vamos a tener en el corto plazo, ¿no? Sí tenemos, ya están los problemas, ¿no?
¿no? Sí tenemos y ahí están los problemas, pues entonces vamos a empezar por ahí el siguiente bloque, porque es muy interesante, digamos, que hay ahí esta reflexión, porque además yo agrego, y ahorita nos contarás, Laura, cuáles sí tenemos, y si no los tuviéramos, tú también, Javier, lo adelantabas, previsiblemente los vamos a tener. Y entonces, si los tenemos, los vamos a tener, hay que entender de qué va la cosa, qué son y pues qué consecuencias tienen. Y para eso, vamos a un corte y regresamos acá a Justicia TV, que ya ve que estamos hablando de algo que interesa mucho, en particular en este contexto, en el contexto de este programa. ¿Cuáles son, digamos, las posibilidades de aprovechamiento de las tecnologías y en particular de la inteligencia artificial para el quehacer jurisdiccional? Y también veremos qué es lo que deberían de conocer las personas juzgadoras sobre estos temas para tomar decisiones en las cuales estén implicados asuntos relacionados con la tecnología. Ya volvemos, quédese con nosotros. Pues ya estamos acá de vuelta en Justicia TV, hablando de, ahora sí que el núcleo de la temática de esta agenda, es decir, la utilización de inteligencia artificial para la administración de justicia, lo digo en términos generales, y también algo que a mí me va a interesar mucho que pensemos el día de hoy, que es lo que deben conocer las personas juzgadoras sobre estos temas para poder resolver casos que eventualmente lleguen a sus juzgados, tribunales, cortes. Pero Laura, al cierre del corte anterior, un poco en reacción a algo que nos decía Javier en el sentido, era su tesis, de que todavía no hay una tecnología que realice una valoración propiamente, digamos, de carácter más emotivo, más valorativo, antes de proponer una solución. Tú dijiste, a bote pronto, no, sí ya existe y ahí está el problema. Claro. Sigue por ahí. Justo, porque si estamos hablando de, o sea, siempre se va a tomar una decisión, ¿no? O sea, si retomamos el concepto de inteligencia artificial, como la Unión Europea lo ha definido, es, ¿no?, y datos que entran, que se procesan y que dan un resultado que tiene ciertos grados de autonomía. Pero este procesamiento siempre necesita una decisión, ¿no? Entonces, estas decisiones sí se han tomado cuando puedes automatizar un proceso y entonces lo que automatizas es literal el proceso, llega un documento, se va para acá, o etcétera. Pero ya se ha tenido, que es el famosísimo caso Compass, ¿no?, que en donde lo que se valora es la peligrosidad de una persona. Entonces ya no estás valorando si es admisible, si es inadmisible, si el checklist de ciertas cosas se cumple o no, estás haciéndote la pregunta que se respondió en ese caso por ingenieros, ingenieras, y solamente ingenieros, ingenieras, no expertos en derechos humanos, que era, bueno, a ver, ¿cómo sé si esta persona va a volver a reincidir o no? Entonces el valor ahí que se calificaba era la peligrosidad, ¿no? ¿Y cuál fue la conclusión de ese caso? La conclusión de ese caso fue que terminó discriminando a personas negras a nivel masivo, ¿no? Porque, claro, o sea, cuando te preguntas, cuando intentaron, porque aparte estuvo protegido por propiedad intelectual, era, o sea, no se pudo ver cuál exactamente era la razón y entonces hay muchas investigaciones del MIT que rehicieron el algoritmo para entender por qué funcionaba así y justo la respuesta fue, es que mientras la justicia sea valorativa, no va a poder haber un resultado justo, porque lo que se tomó en cuenta fueron datos muy concretos, demográficos, dónde vives, si tienes acceso a un arma o no. Entonces, claro, es muy válido decir que una persona que vive en un estatus... en ese contexto podría tener más posibilidades, pero creo que Javier nos diría que sigue siendo estadística. Sigue siendo estadística, es correcto. Que puede ser interseccional. O sea, estadística viciada de origen. Sí, están. O no. Pero a ver, me parece interesantísimo para dejarle al auditorio el punto. El punto es que estamos en esa frontera. sí, o sea que sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? En lo que la estadística, sin dejar de serlo, también puede empezar a generar otro tipo de ponderaciones previas a una decisión, déjenme decirlo así. Y esas ponderaciones serían, nos dirías tú, Laura, un poco más de carácter valorativo. Entonces creo que es importante. Pero Javier, tú en el bloque anterior también dejaste una cuestión un poco colgando ahí en una reflexión. Dijiste, a mí me interesa no solamente referir cómo puede aprovecharse la tecnología de la inteligencia artificial generativa en la administración de justicia, sino también la que no es generativa. Correcto. A ver, La generativa y la que ahorita está de moda. Es la chica más guapa del baile en este momento. Pero recordemos que la IA es una tecnología de los 50, ¿no? Y en todo este tiempo han habido muchísimas IAs que han hecho muchísimas cosas que jamás hubiéramos pensado. Hace un mes logramos descifrar un idioma
de hace 4000 años que no podíamos los humanos. Entonces, ¿cuáles son esas otras IAs? Hay muchas formas de clasificar la IA, pero el consenso es que hay 4 grandes rubros. Está la generativa, que es la que ¿Qué es hemos esta? estado hablando. La que hemos mencionado. Está la discriminatoria, que simplemente te discrimina 2 tipos de elementos. Piensen, por ejemplo, en la medicina, poder decidir si una célula es de cáncer o no. Y en el caso específico del derecho, cuando tienes cientos o millones de casos, por ejemplo, en las transacciones bancarias, poder identificar aquellas que son posiblemente fraudulentas es algo que jamás hubiéramos podido hacer si lo hubiéramos hecho manualmente o con algún programa previo a la IA. Y hay muchísimas aplicaciones prácticas de esa IA. La otra es la discriminatoria. Bueno, la discriminatoria es la que... Sí, la mencionaste. Otro uso de la discriminatoria que está súper controversial es el reconocimiento facial, Ajá. que en Europa y en Estados Unidos principalmente está prohibido. En México todavía no hemos discutido esos temas, ojalá lo hagamos pronto, porque distingue entre una persona y otra. Otro tipo de IA es la reactiva. Esta es la que usan, por ejemplo, los vehículos autónomos, y la cual no requiere tanta base de datos previos, simplemente ahí si le dices, cuando tengas esos incentivos, tomas esta decisión. Entonces, ese no tiene tanto uso en el mundo jurídico inmediato, pero sus usos son potenciales, ¿no? Y la última... Pero entonces tú dirías, todas estas que no son generativas Sí. son igualmente, digo, deben ser consideradas en igual manera para Correcto. cuestiones de administración de justicia. Correcto. Y la última es la predictiva, en la cual usos muy sencillos, por ejemplo, predecir el clima, predecir la bolsa de valores, pero también ya hay algunas promesas de que se puede predecir las resoluciones judiciales tomando en cuenta las decisiones previas. Claro que nos lleva un poco en la senda de lo que comentabas tú. Vamos a cambiar un poco el enfoque. Ahora ustedes son juzgadoras, juzgadores, y van a llegar a sus mesas casos en los cuales se van a discutir temas de privacidad, temas de datos personales, temas de libertad de expresión, temas de noticias falsas, temas vinculados con la responsabilidad de los intermediarios, que se llama, en fin, una serie de cuestiones de transparencia algorítmica, cuestiones digamos, relacionadas con las herramientas de inteligencia artificial generativas y con las no generativas. Bueno, ¿qué tienes que estudiar? ¿Qué es lo que debes de irte digamos, a actualizar para poder entender de qué va la cosa y poder juzgar un litigio, digamos, una controversia en ese tema? Laura. Claro. Pues yo creo que el primer punto es quitar el mito de que no hay regulación. O sea, porque si bien no hay regulación específica, concreta, que mide los casos, ¿no? De qué pasaría si un menor, si la pornografía no se hizo en menores, sino en entidades generadas por inteligencia artificial y no hay menores, pero es un video. O sea, no estamos hablando de esos casos extremos. El punto es que hay regulación, porque hay derechos humanos, porque está la Constitución tiene derechos humanos, hay tratados internacionales y desde ahí a juzgadores y juzgadoras les toca interpretar. Es una suerte de regulación, sí existe. Exacto, o sea, entonces, ¿cuál es la función jurisdiccional actual? Saber cuáles reglas existen, que yo siempre me voy a derechos humanos, y a partir de ahí entender que la realidad virtual es muy distinta a la realidad física. Entonces, se tiene derecho a libertad de expresión, pero no es lo mismo que yo aquí me levante la playera y ustedes tres me vieron y quién me vio bien y quién no, a que yo lo haga en redes sociales, en donde un algoritmo va a decidir quién lo ve, quién no lo ve, cómo lo ve, cuándo lo ve, y eso es la moderación de contenidos. Entonces, primero el mito, o sea, quitarnos el mito de, híjole, es que no hay regulación, yo no puedo resolver. No, o sea, sí hay regulación y hay competencias y hay que saberlas y hay que estudiarlas y hay que saber que tienen un impacto distinto y que va a tocar, porque va muy lenta la regulación, a juzgadores y juzgadoras decidirlo. Ok, ¿no? O sea que el papel de las jueces y los jueces en la actualización de esa regulación es fundamental. Totalmente. ¿Okay? Y ahí, pues, eso sí requiere conocimientos de carácter técnico, porque de lo contrario, pues, ¿cuáles van a ser los sentidos de esas interpretaciones, Javier? Es súper complejo. Es la primera vez en mucho tiempo en el que si yo tengo un auto no necesariamente necesito saber cómo funciona más allá de saber cambiar la llanta. Ahora no. Ahora sí hay que entender cómo funciona esa tecnología, al menos al nivel de poder tomar las determinaciones de su impacto. Y una de las primeras cuestiones que está generando revuelo, porque todavía no tenemos una
respuesta que satisfaga todas las preguntas, es que nuestro modelo jurídico, no solamente el mexicano, a nivel global, la responsabilidad de un acto está basado en la identidad de quien lo cometió. Y el día de hoy todavía no es claro quién sería el autor de un acto cometido a través de inteligencia artificial. Hay distintas tesis. Unos dicen que solamente es el que escribió el prompt. O quien diseñó la cosa. Claro. A mí, ¿sabías que ese es el dilema que me parece más interesante para el mundo jurídico? Claro. Creo que desafía al instrumental jurídico como no lo había hecho ningún tipo de desarrollo humano, porque precisamente lo que pone en cuestionamiento es el tema de la responsabilidad y coloca además la idea de autonomía. Y esos dos son principios básicos para la construcción del instrumental jurídico. Pero, dicho eso, que me parece interesantísimo, te diría, a ver, Laura, y cambiemos un poco el enfoque. Ahora ya no eres la persona que va a llevar un caso a un juzgado, ya no eres la persona juzgadora, no, eres quien va a diseñar una currícula académica en una universidad. Y eres en materia jurídica en este caso, que es lo que nos ocupa, y de ahí van a haber, obviamente, personas abogadas, y van a haber, obviamente, juzgadores. ¿Qué meterías hoy en una currícula? ¿Qué crees que debería de estar ya hoy enseñándose en las universidades de México y de todo el mundo? Pues lo que ya se está enseñando, por ejemplo, en Reino Unido, en donde, o sea, porque ahorita si vemos los abogados y abogadas que nos dedicamos a esto, somos o derecho humaneros o constitucionalistas, que de repente encontramos la tecnología y dijimos, es que esto va a cambiar y revolucionar, ¿no? Pero, digamos, las generaciones que vienen, o por ejemplo en Estados Unidos, en Reino Unido, sobre todo en Reino Unido, ya es una materia obligatoria, como ahora género y derechos humanos, que antes no estaba en las currículas. ¿Es tecnología y derecho? Innovación y procesos. Y procesos, ok. Entonces, eso es como, o sea, porque primero el proceso para nosotros es muy jurídico, ¿no? Es como el derecho procesal, pero eso implica entender dos cosas. Una, que pareciera que la digitalización de los procesos es que el proceso, así como existe en físico, se pasa a lo digital, y no es así. Entonces hay que entender los procesos, y si nosotros podemos enseñar estos procesos a un ingeniero o ingeniera, puede digitalizarlos de una distinta manera. Entonces, lo primero, o sea, 3 habilidades. La primera habilidad es entender que el derecho es un proceso de toma de decisiones y cómo nosotros entendemos esos procesos. Y la segunda, que es súper importante, es cómo comunicarnos. Okay. Y eso está relacionado con lo que hacemos actualmente, ¿no? Mucho se habla de las sentencias en lenguaje sencillo, cómo comunico a la ciudadanía de manera fácil mis decisiones, etcétera. Bueno, pues para hablar con matemáticos, con estadistas, con UI, UX, necesitamos saber comunicarnos de una manera sencilla y entender otras multidisciplinas, ¿no? Entonces, eso, o sea, saber comunicarnos. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio a nivel mundial y los factores más importantes para determinar si una empresa de tecnología o legal tech tienen un mayor éxito no tiene que ver con la composición. La hipótesis que se hizo en la Universidad de Oxford era, ¿qué necesitamos? Una persona diseñadora, una persona abogada y una persona ingeniera, ¿no? Y ese es como mínimo indispensable. Y lo que se dieron cuenta es, más allá de la composición multidisciplinaria, era gente que hubiera trabajado antes de manera conjunta. Porque lo que pasa cuando intentas hacer estas herramientas es que necesitas poder comunicarte. Y si estamos hablando un idioma distinto, totalmente, no se puede. Entonces, generar eso y empatía. Empatía. Empatía que no la tienen las máquinas. Me gusta. A ver, este punto, el de la empatía, me encantó y me podría quedar por ahí, pero me voy a regresar al previo, que tiene que ver con esta cuestión. Pues al final gravita en tu reflexión la importancia de la interdisciplina. Y la importancia no solo de la interdisciplina, sino también de dotar del mismo significado a conceptos que a veces en disciplinas distintas les damos un significado diferente. Pero los abogados a veces las abogadas, somos muy cerrados en nuestra disposición y apertura a dialogar, digamos, con otras disciplinas para poder comprender fenómenos complejos como estos. ¿Qué decir, Javier? Es totalmente cierto. Muchas veces los jueces lo único que se limitan es decir, necesito un perito que me traduzca este extraño idioma que no sé qué es. Y puede ser cualquiera, puede ser tecnológico, puede ser médico. Pero dado que impacta directamente en el día al día de los juzgadores y de la profesión jurídica en general, y sí impacta en la forma en la que se va a tener justicia en los próximos años, ya no podemos tener esa posición reactiva. Creo que es la primera vez en la que no solamente aquí, es la humanidad entera
después de tener ya varios siglos en el que el sistema jurídico se había confeccionado de forma lenta, por primera vez tenemos un reto de que tenemos que repensar el derecho en todos sus vértices, en todos sus niveles, al mismo tiempo. Es la película todo en todas partes al mismo tiempo, pero para los abogados. Y entiendo que muchos se puedan sentir incómodos, pero al contrario, debemos estar emocionados porque ahora sí nos van a empujar a que si no encontramos la racionalidad y la humanidad en nuestras decisiones, entonces, ¿para qué tener un sistema que todos sabemos tiene sus fortalezas y sus fallas? Entonces, ahora sí es el momento en que los abogados tenemos que empezar a dialogar de cómo queremos que sea la justicia del futuro. Y para ello hay que entender el mundo en el que estamos imbuidos hoy y el que va a estar ya en Para nada. la vuelta de la esquina. Que no es que digas, la inteligencia artificial en 5 años, es en un mes, la velocidad a la que se está ya yendo, ¿no? ¿Coincides, Laura? Porque yo tiendo a pensar lo mismo. Insisto, lo dije hace unos minutos, que esta coyuntura, este contexto y estas tecnologías, porque en realidad hay que mirar todo de una manera más compleja, sí vienen a desafiar a nuestra profesión de una manera particular, de una manera especial, de una manera epocal, diría Javier. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente. Yo creo que el abogado del futuro o la abogacía del futuro tiene que hacerse esas preguntas, ¿no? Creo que un poco a nivel mundial, la caída y pérdida del Estado de Derecho es un hecho, ¿no? Y cuando vemos cómo digitalizar un proceso, normalmente a nivel, sobre todo Global South, lo que se tiene son personas tratando de hacer lo mismo que se hace en el expediente en línea, ¿no? Y es como decir que quieres hacer el libro del Señor de los Anillos, película, haciendo exactamente lo mismo. No, se tienen que cambiar cosas, tienes que enfocarte en ciertos aspectos que en el cine son muy distintos a cuando lees el libro. Entonces, lo mismo, es el hecho de digitalizar o de tener procesos digitales te hace repensar qué es lo que quiero que la gente vea. Y acá es también, la justicia centrada en las personas. ¿Qué es lo que la gente necesita? Y lo que pasa también cuando tratas de pasar un proceso de un expediente a un juicio en línea es que te preguntas ciertas reglas procesales, ¿no? Es que esto solo valdría si. Y entonces, o sea, a veces tenemos reglas que en este punto que se está cayendo el derecho un poco a nivel mundial. Cayendo el derecho está. No, a ver, es dura la frase, pero lo peor es que Sí, también tiendo a coincidir. La pregunta es cómo hacemos que ese derecho sea más acercado a la realidad. Porque decía Javier y me encanta, ¿no? Hay que preguntarnos qué derecho queremos. Un derecho eficiente, porque las tecnologías normalmente nos llevan a eso, ¿no? Un juicio que te llevaba 3 años en un día, bravo. Pero lo que está pasando, o sea, eso es el potencial. Pero la otra cara de la moneda es sin derechos humanos. Entonces estoy muy a gusto con una decisión en la que tú y yo vamos a estar a gusto porque tú tienes cierto estándar y estamos juntos en un BATNA, en un mínimo en el que los dos podemos estar de acuerdo, pero eso puede ser completamente contrario a derechos humanos. Por ejemplo, un juicio familiar que se resuelva en un mecanismo alternativo de solución de controversia entre los papás sin tomar en cuenta a las personas menores. O sea, eso es posible, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos algo solamente efectivo, que eso nos lo da sin duda y absolutamente la tecnología? ¿O queremos ir incorporándonos en la tecnología, en su diseño y en su uso, para tratar de entender lo que los abogados sí sabemos hoy, que es derecho y derechos humanos, ¿no? Y tú dirías, entonces, el papel y el rol de los abogados no se debe de relegar a la etapa del conflicto y de la gestión del conflicto, sino incluso a la etapa del diseño y de la manera en la que tú vas, vuelvo a decirlo porque es la palabra que se utiliza, entrenando estas tecnologías, y desde ahí es de donde tenemos que estar. Correcto. Totalmente. O sea, piensa que todos los abogados heredamos un edificio que ya estaba construido y lo único que hemos ido es dándole renovaciones por aquí y por allá. Y es la primera vez que nos dicen, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué quieres que sea diferente? Es riesgoso, como estaba diciendo Laura. O sea, habrá quienes tal vez quieran quitar un poquito de cosas que no deberíamos de quitar, pero podemos diseñar por primera vez esto. Y a ver, los abogados siempre somos vistos como llegamos cuando ya hay un problema, en general. Sí, el ave que vaya Claro. a ver qué saca de un problema. Y la diferencia, por ejemplo, para los abogados de empresa, es que los abogados de empresa no están cuando hay un problema, están desde que se está diseñando un producto. Y su trabajo Para es... prevenir que el problema no suceda. Claro, yo fui abogado de empresa y a mí me decían, oye, tenemos esta idea de negocio.
Y le decía, ok, sí, muy bien, pero cámbiale esto, cámbiale esto. Entonces ya se lanzaba, ya blindado de al menos de los riesgos jurídicos previsibles. El día de hoy no podemos prever una muy buena parte de cómo va a ser la inteligencia artificial en 10 años, en 15 años, lo cual genera ansiedad. Pero hay cosas que ya sabemos. Tal vez el gris está por ser identificado, pero el negro y el blanco cada vez entendemos más y más de dónde está. Y ahí es donde los abogados debemos de entrar desde ahora, decir, miren, en lo que descubrimos el potencial, cómo se implementa y se despliega, al menos estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Esa fue la posición que tuvo la Unión Europea en su regulación, buena o mala, es una, pero es una oportunidad única en la historia de la humanidad para los abogados. A ver, me parece interesantísimo, de nuevo, una sentencia muy importante que yo coincido y que veo que los tres coincidimos. Me parece importante esta necesidad, obviamente, de diálogo para poder, digamos, ir construyendo de manera conjunta hacia dónde va el instrumental jurídico, pero hay una variable que no podemos nosotros ignorar, Laura. Javier la soltó en una intervención anterior, que es la variable tiempos, velocidades. Sí. El derecho, por muy buenas razones, suele moverse con cierta parsimonia. ¿Por qué? Pues porque requiere de muchos controles para que haya un cambio de paradigma jurídico, un cambio de tal. En cambio, estas tecnologías, decía Javier, en un mes ya estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo lograr acompasar esas dos, digamos, dimensiones temporales? Porque el tiempo es flexible. Lo que puede pasar para el derecho en un mes puede ser absolutamente distinto en lo que en ese mismo periodo de tiempo pase para la tecnología. Híjole, esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, esa es la pregunta. Pero primero yo creo, o sea, para contestar esa pregunta yo diría que el hecho de que, porque hablaba Javier de, yo fui un abogado de empresa, si pensamos que la empresa no es una empresa, sino es la administración de justicia, también se necesitan, es una oportunidad y una necesidad diseñar reglas dentro del derecho, o sea, es decir, un ejemplo concreto, ¿no? En China. En China, el Tribunal de Internet de Beijing lo que hace es, a diferencia de COMPAS, que determina un valor, ¿no? De qué es peligroso y qué no es peligroso, acá dijeron, no, a ver, lo que hay que automatizar es el proceso. Entonces, lo que automatizamos es, ¿qué hace un juez normalmente? Bueno, pues fija una litis, primero llega lo de una parte, lo de la contraparte, cuáles son los hechos relevantes, se prueban esos hechos, cuáles son los hechos que después de haberlos probado son relevantes, y a partir de eso se genera una decisión. Y entonces eso fue magnífico porque ahorita, o sea, se eficientó a un 80%, y lo que se decidió, o sea, lo que se vio fue, a ver, el 70% de las decisiones son muy similares. Okay. Es decir, incluso en violaciones de menores, los hechos son muy similares, las pruebas son muy similares, entonces lo que hicieron fue generar esto, y entonces relegaron la tarea del juzgador a revisar, y si tú te alejas de este 70% de casos iguales, hay una red flag, ¿no? De estás haciendo algo que es diferente a lo que normalmente se resuelve. Y aquí es importante porque, por eso digo que no es solo una oportunidad, sino una necesidad. ¿Quién creó estos algoritmos? No fue el Poder Judicial, fue el gobierno ejecutivo. Entonces, hay o sea, quien pone las reglas algorítmicas, sí, pone las reglas de lo que va a suceder. Entonces, hay una necesidad de incorporar en esto, porque esto está pasando, o sea, no es ayer, mañana, o sea, ya está pasando. Entonces, hay que integrar reglas que tiene que ser, porque a veces pasa esto que dices, que va muy rápido, sí, pero no podemos tener, o sea, necesitamos tener un punto medio entre los juicios totalmente físicos que se llevan muchos años y los juicios digitales absolutamente que se llevan un día, pero no tienen derechos humanos. Entonces necesitamos encontrar un punto medio, y para esto es reconocer la necesidad de que no solo es eficiencia, sino también el derecho es importante, con toda su lentitud, porque es importante, porque se hace masivo al ponerlo en línea, y también entender que hay otro tipo de reglas, las reglas algorítmicas. Ya no solo es la ley, también es el código, ¿no? Y ahí hay un punto que pues, es bien importante, porque a donde nos está llevando Laura, y por desgracia no vamos a poder desarrollarlo en los minutos que nos quedan, pero es a que también la manera en la que se diseñan los estados, sí, y la manera en la que operan los gobiernos de esos estados va a tener una incidencia en la forma en la que las tecnologías se van a utilizar, concretamente en el ámbito de la justicia, Javier. Sí, correctamente. Y mira, hay elementos que nos da la IA que antes no teníamos. Casi todos los gobiernos del mundo se basan en estadísticas de cuántas sentencias resolviste. Y vamos, esos números son importantes. Últimamente, pues,
hay que tener métricas de algún tipo. La IA nos permite tener métricas de formas que nunca habíamos sospechado. Bien utilizadas nos van a dar mejores elementos para tomar decisiones complejas, pero mal utilizadas o abusadas, pues en vez de mejorar los sistemas los va a empeorar, ¿no? Y ese riesgo es un riesgo que está ahí sobre la mesa. Y es un riesgo que siempre hemos tenido desde antes. Si no, vamos a preguntarles a los que se dedican a la estadística, siempre que mides algo está el incentivo de que quien está siendo medido le encuentra la vuelta, siempre. Está la analogía de las, lo de las cobras en la India, que seguramente lo conocen, se daba un incentivo para que quien mataba una cobra le daban dinero, y entonces la gente estaba procreando cobras behind the scenes, ¿no? Pasa en todo esto, pero aquí estamos en una oportunidad única. Tú hablabas del tiempo. El derecho sí suele estar detrás, a veces adelanta, y puede ser muy bueno o muy malo. Por ejemplo, con la ley FinTech, que fue previa a la explosión FinTech en México, y ahí hay quienes están de acuerdo y quienes no. No te estoy diciendo que el día de hoy tenemos que regular el turismo transplanetario, que se dará en algún momento, llegará, pero ahorita, por cómo se están dando las cosas, en que los desarrolladores de IA sí están escuchando, al menos están dispuestos a hacerlo, y lo que quieren es que trabajemos juntos y de la mano estemos co-creando las reglas, lo cual es un fenómeno muy extraño, al menos en México, en el que no estamos acostumbrados a la corregulación. Solamente que consideramos la regulación gubernamental, y ese es un espacio que yo os invitaría a explorar, porque el nivel de complejidad y tecnicismo que estamos viendo ahora está mayor a lo que cualquier gobierno, y me refiero a ejecutivo, legislativo y judicial, va a poder comprender. Pues. Entonces, yo sí invitaría a que exploremos una corregulación con expertos, en el cual ya no es indispensable que las tres ramas conozcan ese nivel de detalle, ¿no? Pues me parece fundamental esta última reflexión, porque fue la última del programa, no porque sea la reflexión final. Me parece que sí, hacia allá es hacia donde tenemos que caminar. En este mismo espacio y en otros, como nuestra línea de investigación, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hemos sostenido que en estos temas la generación y la creación del derecho, con una perspectiva siempre de derechos humanos, pero debe de ser el resultado de eso, de una sinergia entre Estado, obviamente gobierno, que no es todo el Estado, pero también entre industria, entre sociedad civil organizada, entre academia, porque solo de esa manera vamos a poder, digamos, abordar un fenómeno como estos en toda su complejidad. Gracias, Javier, gracias, Laura, y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de nuestra serie Los retos de la inteligencia artificial, la justicia que viene, aquí en Justicia TV.